disponer políticas. Voy a darle la bienvenida a Diego Borg, gracias por esperarnos, sociólogo, porque vamos a hablar de la cara más, tangible de la pobreza, que no es un número, sino es como una persona, como nos decía recién justamente el encargado del observatorio de la UCA, se va degradando en su calidad de vida y un buen día amanece en otra condición social. ¿Cómo es eso? Sí, bueno, en realidad el indicador de pobreza, la tasa de pobreza, nos refleja algo mayor que tiene que ver con la pérdida de poder adquisitivo en general de toda la población. Sí. O sea, el que estaba cerquita de la línea de pobreza, con lo que pasó que los precios aumentaron mucho más que los ingresos, cae debajo de la línea, pero eso es una clasificación estadística, es casi una arbitrariedad. El que estaba de la mitad para abajo, digamos, esa línea, está en la indigencia. El que estaba en la indigencia ya tiene ingreso cero y no sabe cómo hacer. Pero también los sectores medios, en los sectores medios altos, que antes iban de vacaciones 15 días, se irán 7 o el fin de semana. Los sectores medios que se iban de camping se irán a la costanera a tomar mate y a comer una factura. El que comía la factura en la plaza ahora comerá galletitas. Digo, muestra también el descenso del poder adquisitivo en general de toda la sociedad. ¿Y qué genera en quien lo padece? Porque ahí estamos hablando de una escala casi económica de degradación. Pero ¿qué pasa con aquel que de a poquito se va resintiendo un poquito cada vez más todos los días hasta decir, che, laburo solamente para pagar lo mínimo? Sí, yo creo que se genera y es lo que uno puede palpar, más allá de los números, es la cuestión de la angustia social, la angustia que se genera socialmente, esto que decimos de estar corriendo siempre atrás de la coneja, digamos, sin llegar nunca a ver el fruto del trabajo, de poder disfrutar, de poder comprar una ropa, de ir al cine, etc. Se va ajustando todo lo que es la parte de placer. Eso se puede ver en los precios también. Hoy en día la ropa, los cines, todo lo que es esparcimiento, restaurantes, está subiendo muy por debajo de la inflación. Lo que porque más está cayendo mucho el consumo. Claro, al no haber demanda, ni siquiera tienen margen para poder ajustar los precios de lo que le aumentan ellos los costes. Entonces están trabajando con un margen muy restringido y a la vez lo que más aumenta en estas coyunturas son los alimentos de primera necesidad, los medicamentos, los pañales, todas las cosas de las que no puedes prescindir. Es como el vaso de agua en el desierto. María Elena. Sí, ¿qué pasa fundamentalmente con los chicos que están creciendo en esa realidad, ¿no? ¿Cómo va a ser el futuro de esos chicos? Sí, yo quiero decir una cosa respecto a esta cuestión de la tasa de pobreza tan alta entre los chicos. Esto tiene que ver también con una cuestión metodológica. Como se mide la pobreza por ingresos, vos en las familias donde tenés, por ejemplo, 3 chicos con un matrimonio, tenés 5 personas y dos que tienen ingresos. Sí. Entonces, por eso hay una cuestión metodológica que hace que siempre sea tan alta la pobreza entre los chicos. Sí, pero digo, más allá de los números, ¿no? No, por eso te digo, pero digo porque se puede correr el eje, porque si uno lo mira, por ejemplo, con los jubilados en la medición del INDEC, casi no hay jubilados pobres. O sea, solamente el 10% de las personas de 65 años y más son pobres. Y eso tiene que ver con cuestiones metodológicas. Ahora, yendo a tu pregunta, sí, la pobreza infantil siempre es la más grave de todas, porque los chicos que están en situación de pobreza, un adulto que está en una situación de pobreza 1 año, 2, etcétera, pasa el tiempo y se olvida esa situación o le queda como un mal recuerdo. Un chico que está en situación de pobreza, las consecuencias van a ser mucho más duraderas. Quien hoy está en la pobreza, digamos, los chicos que son pobres hoy tienen mucha chance de ser pobres en el futuro, por eso siempre, y hay como un consenso. Porque uno marca un patrón del estar, del vivir, del transitar, ¿no? Nada, no poder formarse. Digo, un chico que tiene que está en la secundaria, por ejemplo, que está va a la escuela, le aparece un trabajito y ese chico no hace la cuenta de que pueda ser un pibe de clase media y decir, bueno, no, pero a mí no me conviene agarrar esta changa porque yo sigo estudiando, voy a la universidad o al menos termino el secundario y voy a tener una oportunidad de tener un trabajo mejor. Ese chico tiene que comer, digamos, el padre se queda sin trabajo, se le reducen los ingresos, tiene que salir, no tiene las oportunidades por ahí que tienen los chicos de otros sectores. Entonces se genera, ni hablar con la alimentación en la primera infancia, digamos, ¿no? Entonces, ahí es vital porque sin proteínas no hay desarrollo cognitivo casi, ¿no? Claro, por eso ya es como que son consecuencias que te deja la pobreza que te van a marcar de por vida. Entonces por eso siempre se hace mucho énfasis en la importancia de la inversión en la infancia, sobre todo en la primera infancia, pero también entre los chicos y los adolescentes. Agustín. Sí, yo te quería preguntar, porque cuando aparecen estos números, estas mediciones, empezamos a discutir pobreza, cómo salir de la pobreza, pero la sociedad, ni en nuestras casas, ni en los medios, ni en ningún ámbito parece se discute la riqueza. ¿Por qué solo se discute la pobreza? Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque en realidad esta forma de medir la pobreza, por ejemplo, que tenemos nosotros, sí, es una metodología absoluta. O sea, se fija una línea de 35.000 pesos aproximadamente hoy, los hogares tipo que están por debajo, por encima son pobres. Y eso implica que no se discute la desigualdad. Por eso el modelo de cuando el presidente dice mi modelo es Perú, mi modelo es Colombia y mi modelo es Chile, apunta a eso. En esos países no se discute la desigualdad. Solamente lo que importa es, digamos, llegar a la línea de pobreza. Aguardemos un segundito, Diego, porque en este momento está hablando Mauricio Macri, hablando de los tiempos, justamente.
justamente, de los tiempos no de la infancia, sino de los tiempos de gobierno, diciendo que 3 años y medio es poco, parece. Desde Córdoba, en un ratito nada más, perdón, te interrumpí. No, volvemos. Hablabas de la infancia. Sí, no, estábamos charlando sobre Chile, Perú, de la desigualdad, digamos. Sí. Entonces, en esos países, en esos modelos económicos, no se discute la desigualdad. Claro. Entonces, recién Salvia, el director de la UCA, hablaba de que lo importante es el crecimiento, porque el crecimiento genera empleo. Sí. Pero vos tenés dos formas de bajar la pobreza. Por la vía del crecimiento y por la vía de la distribución. Claro. O sea, vos también podés tener estrategias que hagan que haya una mejor distribución del ingreso. Por ejemplo, subiendo mucho el salario mínimo, subiendo mucho la jubilación mínima. Nadie habla dando de eso, aumentos, ¿no? Porque es tocar intereses que aparentemente son los que siempre quieren perder un poquitito menos, porque tienen un lugar ganado, naturalizadamente ganado. No sé si compuse bien la oración, pero me salió esta historia de si yo tengo tanto porcentaje de ganancia, no me lo toques a mí. Sí. Traelo de la deuda o generar más deuda. Sí, son debates que hay que dar en algún momento porque no se puede quedar bien con Dios y con el diablo. Digamos, la torta es una y hay que ver cómo se distribuye. Claro. Respecto a esto que decías de la desigualdad, también el INDEC publica información sobre lo que se llama la distribución funcional del ingreso, que es el famoso 50-50 de Perón. Sí. La distribución, cuánto se apropia de la renta los trabajadores y cuánto se apropian los empresarios. Y lo que se ve es que desde 2016 para acá cayó 7 puntos porcentuales la participación de los trabajadores. ¿Qué significa? Háblame en llano eso. Pasó de la participación de los salarios en todo el valor agregado en la producción de la economía en un año pasó del 45% al 38%. O sea, los trabajadores ganan menos de esa torta. Ganan una porción, digamos, si la dividís en 8, casi te diría que media porción menos. O sea, pasaron del 45 al 37%. ¿Y quién se queda con la porción más grande? Los empresarios. El sector empresario en su conjunto se apropió de una parte mucho mayor de la renta. Ahora, si uno mira lo que pasa al interior de los sectores empresarios, uno lo que ve es que la construcción está creciendo muy por debajo, o sea, el valor agregado de la construcción está muy por debajo del promedio, de la industria, del comercio, de los hoteles y los restaurantes. Los empresarios también dicen, tengo menos máquinas trabajando, claro. O sea, tengo mayor margen de ganancia, pero a la vez tengo que asumir nuevos gastos que me produce el hecho de que no tengo toda la planta trabajando. Sí, pero eso es lo que te decía, es que justamente dentro de los empresarios tenés estos sectores que son el comercio, la industria, hoteles y restaurantes, construcción, que son los que generan el empleo, que están cayendo también, no están ganando. Los trabajadores de esos sectores están perdiendo frente a los empresarios, pero esos empresarios están perdiendo mucho. Claro. Y hoy lo que uno se encuentra es que este modelo de 3 años y medio de Cambiemos lo que generó es una apropiación de la riqueza por parte de los sectores exportadores vinculados a actividades extractivas, minería, pesca, agricultura, el sector financiero y las empresas energéticas privatizadas, digamos. La transferencia de recursos fue desde los sectores trabajados, desde los sectores asalariados y desde los sectores del capital, digamos, más vinculados al mercado interno hacia este pequeño grupo de actividades. Y ni hablemos de la deuda, Rochi. Diego, en relación a esta división que vos estás haciendo, quiero saber tu percepción acerca de la grieta social, que va más allá de la grieta política. Este odio que lamentablemente hay entre argentinos, el odio hacia el pobre se ve como el malo de la película, el pobre como el culpable de todos los problemas. ¿Por qué se está generando esto cada vez más aquí en la Argentina y que se respira en las calles? Sí, yo creo que ahí tiene que ver con una mezcla de, no quiero decir ignorancia porque suena muy fuerte, pero por ahí de desconocimiento de parte de algunos actores del debate político, del debate mediático, y también después por parte de un uso bastante maquiavélico de la información. Sí. Uno escucha que recién escuchaba que Cobos decía que el 65% del gasto social, del gasto público es gasto social, como si eso fuera un problema. Lo que no nos están diciendo cuando nos dicen que, como Pichetto también dijo, que están las jubilaciones. Claro, son las jubilaciones. Cuando el gobierno dice lo que tenemos que hacer es bajar con el gasto del Estado, cerrar 2 ministerios, que no pagar los aviones a los diputados, esas son cosas para la tribuna, digamos. El gasto del Estado son las jubilaciones. Entonces, lo que pasa es que no se plantea sobre la mesa. Hay que decir, bueno, estamos dispuestos a bajar las jubilaciones. Yo creo que hay que discutir todo, porque hay muchas cosas, demasiadas cosas que están muy agarradas de los pelos y que a la vez no te permiten mover. Sí, ¿y no sentís que hace falta un plan integral en este punto? Todo el mundo viene con casi medidas espásticas, porque si dicen, bueno, vamos a elevar la cifra, la edad jubilatoria, bueno, pero entonces promueve un Estado que dé pleno empleo hasta cierta edad. O sea, no me empujes de la sustentabilidad económica autónoma a determinada edad, porque a vos no te cierran los números, pero tampoco me das trabajo a mí para que trabaje hasta los 70 años. Sí, creo que es necesario rediscutir todo el sistema, todo lo que es la política social y que está muy vinculado a la macro, digamos, ¿no? La macroeconomía es todo, digamos, después el resto son cosas que se van acomodando a eso. Yo creo que hay una discusión pendiente respecto al sistema previsional en Argentina que es muy importante. Acá tenemos naturalizado esta cuestión de que uno tiene que ganar
su jubilación tiene que ser proporcional a lo que aportó durante su vida. Y eso en general no tiene por qué ser así, porque estás repitiendo la desigualdad que tenés en el mundo del trabajo. O sea, tiene que haber algún tipo de relación entre lo que vos cobraste, o sea, que si vos aportaste más, tenías sueldo más alto, cobres un poco más, pero no necesariamente la relación tiene que ser igual. Lo que yo No. O sea, pero esas son discusiones donde se mezclan... Políticas que hay que dar. Claro, pero hay que darlas tratando de presentar argumentos, de pensar un poco más como sociedad que nos queremos. Porque un poco retomando lo que hablabas antes o lo de la grieta, esta cuestión del humor social. Tiene que ver con eso. Hay una cuestión de pensar que no darse cuenta de que como sociedad nosotros tenemos que ser solidarios y pensar que nos vaya a todos mejor cuando los que están abajo les vaya bien. Porque uno cuando piensa en lo que... por ejemplo, la inseguridad o ese tipo de cuestiones, ¿no? Que se vinculan obviamente con estas situaciones de crisis. Claro. Entonces, si nosotros no entendemos que no tenemos que mirar como nuestro enemigo a una persona que hoy puede subsistir gracias a un plan social o con la asignación por hijos, si no lo vemos, pensamos que ese es nuestro enemigo. Seguridad indirecta, indudablemente. Sí, pero en general vas allá de la inseguridad, de la violencia Ahora, cotidiana. los discursos de derecha, esto da para que nos juntemos 2 o 3 veces más, vas a estar invitado acá. Los discursos más de derecha dicen, ¿qué quieres decir cuando planteas esto? Que el humilde, que el pobre es delincuente. No, estamos hablando de que cuando empujás durante mucho tiempo a personas en situación de marginalidad, esto se comprobó en los 90, el primer delito, el chiquitito, el de agarrar celulares, es el que mete a las personas en la situación de delincuencia, pero dará para otro programa. Sí. Diego, te agradezco muchísimo tu presencia acá. Te invitamos de nuevo para hablar de esto, para darle cuerpo, para darle la historia. Si no, es un número frío que lo vemos pasar y lamentablemente se nos hace natural. Gracias por venir. Muchísimas gracias a ustedes.